Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 21 la máxima que se espera para hoy. Ya comenzamos un café bien caliente, por favor, que hace frío, estamos todo helado aquí. Para compartir con Jorge Arrate, economista, escritor, político de tomo y lomo. Patricio Usayán también está con nosotros, que es académico de la Facultad de Comunicación en la Universidad Católica. Vamos a ver qué experto en comunicaciones de este polémico video. También estamos con Andrés Palma, otro economista, a ver si él logra hacer entender la reforma tributaria que parece que no la entiende nadie. Súper simple, yo miro el video y lo entiendo. Claro. Y también nos acompaña, como siempre, la Universidad Alberto Hurtado. Un hecho que cambia nuestra forma de ver los días. Fiscalizar al poder, satisfacer el derecho a las personas a estar informadas, la búsqueda de la verdad. Eso es el periodismo. Y lo mejor que se hizo en lo escrito y audiovisual en Chile durante 2013 se va a conocer hoy en la ceremonia del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña cada mañana. Bueno, yo partiría con algo que nada que ver, pero ¿ustedes conocen a One Direction? Por ejemplo, Andrés Palma. O sea, yo he escuchado hablar de One Direction, no sé qué toca One Direction. Yo acabo de escuchar hablar de One Direction. ¿Sí? ¿Por qué? No, por la radio, ahora cuando venía para acá. Ya, con Patricio Usayán estábamos comentando que hay carabineros casi hasta aquí en la radio, porque los señores de One Direction, los señores, bueno, los jóvenes... Pero no han llegado todavía. No, pero se van a alojar en el Hotel Sheraton, que está aquí cerca. Pero las fanáticas ya están paradas pero ahí. Llegaron antes que ellos. Ayer ya estaban. Por eso, ahora en la mañana, sí. A las 7:30. Y ahora, no, pero te digo que desde ayer y ya hoy ya es una cosa de loco. Hay vallas papales, hay carabineros. Yo nunca he visto algo así. Yo me enteré ayer, en realidad ayer, porque escuché a Claudio Rego, que parece que ha lanzado una campaña contra el pilucho del Estadio Nacional como punto de referencia. Sí. Claro. Bueno, porque está prohibido que acampen ahí en el Estadio Nacional. Dijo algo de mucho sentido común. Si los padres van a buscar a los jóvenes y todos quedan de acuerdo para juntarse en el pilucho del Estadio Nacional, va a ser imposible que se encuentren. Hay que poner otro punto de referencia. Sí. A ver, por favor, un silencio, escuchemos. Esto es One Direction. Bueno, ahí están haciendo un cover de la banda Blondie, sí. Pero eso así suena. Un poco repetitivo lo encontré. No, esta canción me gusta. La canción es muy buena, pero no me gustó mucho la versión. Bueno, pero pero la escuchamos poquito también. Pero Patricio, ¿tú tienes hijos como para ir a ver One Direction o ya están más grandes? Sí, sí tengo, pero no van a ir. ¿Por qué? No sé, no conozco ninguno que le guste. Nadie me ha dicho que le guste. Ya. Bueno, pero en este momento... Me van a retar después de la tarde, pero ¿cómo? Sí. Hay miles de padres y madres que en este momento están... No voy a eventos masivos. Ni políticos ni musicales. Ah, ya. En este momento hay miles de mamás y de papá que están... Salvo donde vamos con Marco. Ocupados con el tema de One Direction. Bueno. Ese es uno de los temas aquí en Santiago, señoras y señores de regiones. No sé si van a ir a regiones, yo creo que no, pero ustedes no se imaginan lo que es Santiago con estos cabros chicos. Bueno, pero además las noticias en la televisión y también en la radio cooperativa han venido ya llevan como 15 días hablando del concierto de One Direction. Es que es impresionante, tú sabes que se vendieron las entradas casi un año antes y se vendieron inmediatamente y se vendieron las 2 jornadas del Estadio Nacional un año antes. Bueno. O sea, es noticia. No todos los días ocurre algo así. Claro. Ya. Solo en el Mundial de Fútbol. Solo en el Mundial de Fútbol ocurre eso. Yo creo las entradas para Chile-España ya están agotadas. Sí, pero ¿cuándo se empezaron a vender? Estoy un poquito ronco porque estaba medio resfriado. Con este frío estamos todos así. Bueno, el asunto es que eso es por un lado, eso es un hecho muy comentado. El otro hecho comentado hoy tiene que ver con este famoso video, esta campaña viral del
gobierno que defiende el proyecto de la reforma tributaria, y vamos a oír justamente el audio de este video, a ver qué opinan ustedes, si es pertinente o no. Hablemos en serio, no creamos todo lo que nos dicen, porque quienes atacan la reforma tributaria son los poderosos de siempre, que defienden sus intereses. La clase media no pagará la reforma tributaria, pero algunos quieren que usted piense lo contrario. La reforma tributaria no subirá los precios de los productos y servicios de primera necesidad. No es justo que las grandes empresas y los más ricos de Chile no paguen los impuestos que corresponden. La reforma tributaria busca corregir la inequidad de nuestro sistema tributario, no como hoy, cuando un jefe termina pagando, proporcionalmente, menos impuestos que una secretaria. El 1% de los más ricos de Chile pagará el 99% de lo que se recaudará con la eliminación del FUT. Bueno, 2 minutos y medio dura, tiene también es, por supuesto, es un video con ilustraciones, lo pueden ver en cooperativa.cl y algunos algunos personeros de la oposición han dicho que esto es una batalla ya ideológica, que incita al odio, etcétera, etcétera. Señores, la palabra es de ustedes. Parto yo. El experto en comunicaciones. A ver, voy a poner primero como abogado, hay que distinguir. Una cosa es el video como parte de la propaganda de la reforma tributaria y otra es el contenido mismo del video. Yo creo que la estrategia, si es que hay estrategia, o lo que se ve como estrategia comunicacional del gobierno sobre la reforma tributaria ha sido súper buena. El gobierno planteó la reforma tributaria y al frente lo que ha tenido es a distintos grupos defendiendo distintos aspectos de la reforma tributaria, con lo que confirma frente a la opinión pública que cada uno de esos grupos está defendiendo sus propios intereses. Y no aparece un grupo, y me parece que el domingo en Tolerancia Cero el ministro Peñalillo tuvo una cuña muy buena que dijo a eslogans, proyecto no puede ser, sino que a proyectos. ¿Ah? Y me parece una cuña muy buena. Una frase, cuña es en la jerga periodística. Ya. Sí. Cuña. Dale. Pero estaba buena. La gente conoce la jerga periodística. Cuña o frase estaba buena. Y después yo creo que en ese contexto entrar con el video me parece una buena estrategia. O sea, y el video comunicacionalmente yo creo que está bien pensado. Es un video emocional en que no matiza, porque la propaganda no puede matizar, sino que pone las cosas en blanco y negro. Distinto es después si uno discute el contenido, en que efectivamente las generalizaciones siempre son injustas y el video generaliza y el video radicaliza temas y no entra en las cosas técnicas. Es un video de propaganda, es emocional y en blanco y negro. Y desde esa perspectiva me parece que es un buen video. Yo en esto comunicacionalmente creo que la movida de haber agregado la semana pasada la reforma del binominal es brillante, porque hoy día tienes a todos discutiendo de distintas cosas y es un enredo gigantesco y mientras tanto vas a poder ir avanzando en la aprobación de la reforma. Bueno, eso es comunicacionalmente, pero sin embargo, también comunicacionalmente se pueden escuchar las voces, Patricio, de la oposición. El video no dice la verdad y solo agrede. Por ejemplo, dice el diputado Nicolás Monkever que es francamente lamentable y penoso darnos cuenta de que la presidenta Bachelet con recursos públicos está dedicada a hacer videos con falsedades. Es una de las opiniones. Acabo de decir que me parece que el video generaliza al punto que tú dices todos los ricos no pagan, los poderosos de siempre. Sí. Está lleno de afirmaciones radicales que efectivamente son injustas y que no son verdad. Pero comunicacionalmente es un esquema de ¿Les va a dar negro, resultado, ¿no? Esta estrategia comunicacional, crees tú, Andrés, Jorge? ¿Qué dicen? Bueno, yo me acabo de sorprender gratamente con el análisis que ha hecho nuestro experto en comunicaciones, aquí Patricio, porque yo tenía más temor respecto a este video, porque le han pegado tanto al gobierno que en realidad yo decía, esto es como reactivo, pero el análisis que hace Patricio... ¿El video está hecho para quién? Comunicacionalmente uno piensa las cosas, ¿a qué público estoy dirigiendo?
El video no está pensado en los dirigentes de la oposición, no está pensado en los dirigentes empresariales. El video está pensado a la mayoría de los chilenos. Bueno, pero en los medios de comunicación parece que ha penetrado más, finalmente, gracias a los medios de comunicación, la opinión de la oposición. En fin, si tenemos en cuenta la encuesta de hoy de Cooperativa, del diario Cooperativa, que finalmente un poquito más de la mitad piensa que sí va a afectar la clase media la reforma. Pero eso es pero la encuesta está hecha antes del video. Sí, la encuesta está hecha antes de que... Es un caballo fácil de montar, el de asustar a la gente con los impuestos. Porque en general nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, la movilización propagandística que han hecho los dirigentes de derecha contra la reforma tributaria ha utilizado este elemento. Y han difundido una afirmación que no es real. Hoy día viene en un medio digital una excelente columna de Gonzalo Marner, colega de Andrés en la USACH, sobre la reforma tributaria. Sí. Bueno, ahí permítame decir solo 3 cosas que saco de esta columna. Un 1% de los chilenos capturan el 30% de lo que producimos. Un 0,1, es decir, 17.000 personas, un 17%. Y un 0,01, es decir, 1.700 personas, un 10%. La desigualdad en Chile es tan grande que es macroscópica. Y la reforma tributaria, más bien mi crítica a la reforma tributaria, y en eso también comparto con Gonzalo Marner, es que es demasiado débil. Se queda corta. Debiera haber ido más profundamente. Yo creo que frente a esta realidad, la reforma tributaria está plenamente justificada y creo que es plenamente justificado, el gobierno está en su derecho de hacer un video, video informando porque son dos cosas distintas, porque podemos estar todos de acuerdo en la reforma tributaria, o sea, en la necesidad de hacer una reforma tributaria, de recaudar más recursos, de mejorar la educación, todos de acuerdo. El tema es el cómo. Yo creo que el cómo se veía más simple cuando se planteó durante el año pasado que lo que terminó siendo, y la discusión hoy día está dada porque es una reforma tributaria muy compleja. En algún minuto aquí mismo discutimos cuando en el gobierno de Piñera se hizo una reforma tributaria, y aquí estábamos más o menos de acuerdo que había que acercar personas y empresas, nivelar los impuestos, desincentivar por lo tanto que las personas se transformaran en empresas para evadir impuestos, etcétera. Aquí podrías decir, ¿sabes qué? Y yo escuchaba el otro día a Guterman Martínez acá. Guterman Martínez decía, a ver, aquí debería ser una reforma, lo ideal en una reforma tributaria y en un mecanismo tributario es la simplicidad, porque entre más complejo y lleno de recoveco está, más fácil es encontrar dónde están las fugas. Por tanto, a lo mejor, decía Guterman Martínez acá, a lo mejor hay que dejar todos los impuestos específicos, etcétera, como están, y concentrarse en que en lugar de 25 la empresa sea 27. Corregir el FUT para que no haya elusión a través del FUT, pero no eliminarlo completamente, dejarlo que alguna empresa lo pueda tener. Una cosa a mitad. No, si aquí, a ver, es que si el objetivo son los 8.000 millones de dólares, bueno, veamos cómo más simplificadamente los obtienes. Ante eso yo diría dos cosas básicamente. Primero, lo que dijo el ministro el otro día en el programa en la televisión, el ministro del Interior, ¿no? Bueno, ante una propuesta de reforma no me respondan con slogan, respóndanme con otra propuesta. Si estamos de acuerdo en que hay que recaudar 8.200 millones de dólares para impulsar la reforma educacional y no les gusta esta propuesta, digan cuál es la propuesta que les gusta. Pero entonces ahí viene la segunda cuestión. Se dice lo más simple. Y ya vivimos una vez con el presidente Lagos, cuando hubo que financiar el auge y el Chile Solidario, ya vivimos esa discusión. Entonces resulta que el presidente Lagos planteó como propuesta la modificación de varios tributos que corregían males sociales, impuesto a los alcoholes, impuesto al tabaco, el objetivo es distinto, etcétera, que la recaudación. Pero espérate, no, el objetivo era recaudar, entonces tú juntas dos objetivos, recaudo, castigando males sociales. Dos pájaros de un tiro. ¿Y cuál fue el resultado de la propuesta que entonces, porque no tenía los votos del gobierno para poder sacar, subir el IVA?
al final la simplicidad siempre termina subiendo el IVA. Yo al revés, y subir el IVA es castigar a los pobres y que los ricos sigan eludiendo, evadiendo y pagando menos impuestos, como dice el video en que el jefe paga menos impuestos que la secretaria proporcionalmente. Cecilia, yo quiero retomar un poco generalizado porque la gente piensa que todos sus jefes, después de ver el video, la gente piensa que todos sus jefes pagan menos y eso no es verdad. Por eso te digo, la generalización. Tu afirmación también es una generalización. Tú estás contra la generalización usando una generalización. Toda la gente piensa que sus jefes pagan. No, porque después de ver el video, te digo, la gente va a pensar, todos los jefes evaden los impuestos. Y ahora, eso no es verdad, porque el jefe que es empleado paga. El punto que no quiero dejar pasar es el siguiente, Cecilia. Creo que el gobierno está en pleno derecho de hacer este video. Me alegro que lo haga. ¿Pero por qué dicen que con dinero de que pagan todos los chilenos? Me alegro que lo haga porque es un signo, a mi juicio, de una voluntad de parte del gobierno de la presidenta Bachelet de establecer una relación muy directa con la ciudadanía. Y eso es un signo esperanzador, positivo. Yo, a ver, respecto a lo que decía Andrés, un punto, porque si bien la frase Piñerillo yo la celebro, encuentro una buena frase, la realidad es distinta. Al gobierno le corresponde presentar los proyectos, no a la oposición. Y lo que la oposición va haciendo son indicaciones en la comisión. Y lo que te dicen todos los parlamentarios... Tampoco puede presentar indicaciones porque nadie puede subir un impuesto, por eso, salvo el gobierno. Pero entonces sí lo que se ha hecho en la comisión no ha sido aceptado. No, es que eso siempre no va a ser aceptado. ¿Ya? Porque están los votos para aceptarlo. No, porque es un tema de técnica legislativa. O sea, solo el gobierno puede legislar en materia de impuestos. Solo el gobierno puede legislar. Pero si yo tengo una propuesta alternativa, cuando van donde la presidenta de la República, cuando van donde el ministro de Hacienda o en la misma comisión de Pero es que en la comisión no ha habido ni los tiempos para exponer. No, sí ha habido los tiempos. Perdón. Pero, Patricio, es muy fácil ir y decirle, mire, presidente, usted necesita 8.000 millones. Esta es nuestra propuesta. Esta es nuestra propuesta. Esta reforma tributaria se está demorando bastante más que la reforma tributaria que presentó el presidente Elwin y el ministro Foxley en el año 90, cuando yo era parlamentario. Porque esa se negoció afuera. Llegó al Congreso ya... No, pero se negoció cuando ya estaba en el Congreso. Y los votos de Renovación Nacional se consiguieron cuando ya estaban en el Congreso gracias al expresidente Sebastián Piñera. Y la UDI se opuso con todo, absolutamente con todo, igual que ahora. Entonces, decir, yo me opongo siempre... Ya, yo me opongo siempre. Y ahora no, ahora mi oposición vale y no me están escuchando. Si se han opuesto siempre a subir los impuestos. A ver, Andrés, pero ¿cómo te explicas tú las declaraciones del ex ministro de Hacienda, demócrata cristiano, Eduardo Aninat, que dijo, entre otras cosas, que están fumando? En una frase muy fuerte para referirse... Yo encuentro que las declaraciones de Eduardo Aninat, el ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, lo reflejan a él y su posición personal, no reflejan la posición de la democracia cristiana, por lo pronto. Eso, pero... sí, yo estoy aclarando, no reflejan la posición de la democracia cristiana, creo que tampoco reflejan la posición del expresidente Frey, que públicamente ha apoyado la propuesta de la presidenta Bachelet, y se inscriben en el estilo de Eduardo Aninat, que siempre ha sido un poco ¿cómo se dice?, parafernálico, en expresar las cosas, pero reflejan que muchas personas, yo mismo tengo discrepancias con algunos puntos de la reforma tributaria, yo hubiera hecho otra reforma tributaria diferente, ¿ya? Entonces él dice, hay que juntar los recursos, yo hubiera hecho otra reforma, lo hace con una parafernalia que lo recoge un medio de comunicación que está cruzado con el gobierno, no solo con la reforma tributaria, está cruzado con el gobierno. ¿Te refieres al Mercurio? El Mercurio, con cualquier tema, o sea, uno lee el Mercurio y el Mercurio es... un diario equivalente a el, ¿cómo se llama? La Patria, ¿no? ¿Cómo se llamaba el diario de derecha, el que imitaba al Clarín en el gobierno de la Unidad Popular? Tribuna. Equivalente a Tribuna frente a Salvador Allende, el Mercurio de hoy día, Tribuna frente a la presidenta Bachelet. Todo lo que hace el gobierno está malo, todo es pésimo, y siempre con este paraguas de que los perjudicados son la clase media. Que yo creo que va a ser la perjudicada si esta reforma sigue adelante. Bueno, pero ¿cómo es posible? Yo creo que los ricos no van a salir tan perjudicados como va a salir la clase media. Es una... ¿Pero por qué? A ver, ¿pero por qué? Pero porque es muy difícil porque yo creo que las grandes empresas, este tipo de reformas no le afecta tanto como a la mediana y pequeña.
Y eso te va a afectar directamente a la clase media. El otro día yo tuve una discusión. Aquí se va a producir más concentración que más competencia. No, yo no creo eso. El ministro ha dicho hasta el cansancio, no va a afectar a la clase media, no va a hacer subir, que él ha escuchado cosas como que van a subir el precio de la benzina, que eso ya le parece la estupidez más grande. Bueno, en fin, pero esto es un diálogo de sordo, porque ¿cómo es posible? No piensan en la ciudadanía, todos ustedes, le digo, a toda la dirigencia, a toda la élite política, en poder tratar de tener un poco más de capacidad de explicar sin ideología detrás ¿de qué se trata esto? No, pero porque es súper difícil. ¿Por qué generaliza ese cargo, Cecilia? Tu generalización yo no la acepto. Porque creo yo, que a ver. Aquí quienes han planteado una posición, a mi juicio, demagógica frente a la reforma tributaria en la derecha. Yo escuchaba las declaraciones ayer sobre el video. Es una cosa inusitada, calificar el video de la manera como fue calificado, decir que no puede el gobierno hacer un video. Si todos los gobiernos gastan en hacer propaganda a sus propios actos. El presidente Piñera, ¿cuánto gastó en poner la primera piedra de un hospital que no existía? No, sí, a ver, yo esa parte no discuto el tema de con qué recursos se hace. El punto es que me parece que el gobierno tampoco ha sido, y en eso estoy de acuerdo con la Cecilia, el gobierno se queda en el eslogan de decir que los ricos paguen más, estamos todos de acuerdo. Hay que financiar la calidad de la educación, estamos todos de acuerdo, pero no entra en el detalle de efectivamente la situación de una persona. A ver, en Chile tenemos un problema, que la gente no tiene percepción de cuando paga impuestos, como pasa en otros países. O sea, porque no hay impuestos, porque casi nadie paga impuestos directos. Por el IVA. Primero, porque hay mucha gente exenta, por lo tanto no paga impuestos. Pero el 50% de lo que se recauda en impuestos es el IVA. Por eso. Pero el IVA además está incluido en el precio. Lo pagamos todos. Claro, pero el IVA, a lo que voy es, la gran mayoría, los empleados pagan impuestos, pero como te lo descuentan, más de 500.000 pesos. Pero como te lo descuentan de la planilla y no te entra no es la plata que te pasan, no tienes noción, a menos que leas tu pero planilla. Pero si ganan más de 500.000 pesos. Por eso, que gana menos de 500.000 pesos ni siquiera paga. Ya, pero voy a no los sé que si pagan. La cifra, para que nadie me saque lo que quiero que quede claro es lo siguiente: es 500.000 pesos. No somos conscientes, la gran mayoría no somos conscientes al momento que pagamos los impuestos. ¿Por qué? Porque te lo descuenta el empleador, por lo tanto no te das cuenta. Porque vas y pagas el IVA en el precio. Tú miras los precios en Estados Unidos y el impuesto está agregado aparte. Y como cada county tiene su propio impuesto, puedes ir diferenciando. O sea, cambia 10 kilómetros y te cambió el impuesto. Entonces, pero la gente tiene conciencia. Estoy pagando tanto de precio y le estoy pagando, no sé, 12, 13, 15% de impuestos. Aquí en Chile no nos damos cuenta de eso, ¿te fijas? Entonces es un tema muy complejo de explicar después. Jorge, Andrés. Sí, los ricos tienen que pagar más, estamos de acuerdo que tienen que pagar más. Yo he oído demasiado en estos días ya a dirigentes de la derecha diciendo sí, aquí hay que cambiar el sistema electoral, por supuesto que hay que cambiarlo. Sí, hay que hacer una reforma tributaria, por supuesto, nosotros no nos oponemos a una reforma tributaria, pero se oponen a cambiar el binominal y se oponen a la reforma tributaria. Pero ¿por qué tanto problema para el oficialismo si tienen la mayoría? ¿Por qué no van y la aprueban de una vez y chao? Bueno, porque el trabajo en el Parlamento consiste en revisar las normas y perfeccionarlas. Pero hay oposición dentro de la nueva mayoría también. No hay ninguna, hay discrepancias, pero no hay oposición. Nadie ha votado en contra del proyecto y nadie ha votado en contra de las medidas más significativas del proyecto. Se han negociado algunas indicaciones porque tampoco el ministro de Hacienda, nunca ningún ministro de Hacienda ha sido perfecto y se cometen errores y se puede perfeccionar en la discusión un proyecto. Y ese es el sentido de llevarlo al Parlamento. Pero nadie tenga ninguna duda de que lo central del proyecto se va a aprobar en la Cámara de Diputados y lo central del proyecto se va a aprobar en el Senado. Bueno, pero cuando uno mira, dice, aquí tiene que haber algo más, porque toda la odiosidad con que Andrade antes hablaba de la UDI, ahora se las dedica a la DC. Entonces uno dice, a ver, ya no es un problema de más impuesto al pisco, menos impuesto al pisco y que haya senadores... ¿Cómo se la dedica a la DC? A ver. Todas las afirmaciones de Andrade en contra de la DC son de una ironía y de una acidez. Entonces uno dice, aquí es más
que matice lo que está de diferencia entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. O sea, son partidos diferentes, está bien. Eso está quedando cada día más claro. El partido de Andrade, digamos, es un partido diferente del partido de la Democracia Cristiana. Somos leal al gobierno, dijo el fin de semana. Somos el Partido Socialista leal al gobierno, o sea, los otros demás, se deduce, los demás no son tan leales como yo. Esa es la interpretación que haces tú. No, pero Walker dice, nosotros somos leales al gobierno. No, yo creo que la declaración de Andrade tiene que ver con la aparición de otras personas que no son demócratas cristianas que han dicho el programa soy yo, como el rey Felipe era ya que el Estado soy yo, Luis XIV. O Luis XIV, hay un par de senadores o un senador y un diputado que han aparecido diciendo el programa soy yo. O sea, yo soy el intérprete verdadero del programa de la presidenta Bachelet y yo creo que a ellos les estaba respondiendo el fin de semana y no son demócratas cristianos esas personas exactamente. ¿Tú te refieres a las piedras en el zapato? A las piedras en el zapato y al grado de quién es más leal y quién es menos leal, etcétera. Bueno, entonces a mí lo que me llama la atención y les quería preguntar a Jorge, a Andrés, que son economistas, ¿por qué no se puede explicar una reforma tributaria de manera que nosotros los legos en la materia podamos entenderla? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es complicado? Porque el tema de los impuestos... Pero no existen sin palabras, no hay palabras más a ver, yo te voy a decir por qué. Porque nuestro sistema tributario que estamos modificando hoy día es único en el mundo. No hay otro país que tenga una estructura tributaria como la que tiene Chile. Son todos únicos en la práctica, porque pero son súper poco comparables. ¿Único en qué sentido? Cuando tú hablas del impuesto a la renta de las empresas y el impuesto a la renta de las personas, los países todos tienen sistemas distintos, pero hay una cuestión que solo en Chile ocurre, que las personas descuentan el impuesto que pagan las empresas. Eso es una tendencia mundial hoy día. En todos los países que están modificando, están integrando. Será una tendencia mundial, pero será una tendencia que solo existe en un país, en Chile. No hay ningún otro país que lo haya modificado. Algunos economistas en muchos países lo proponen, pero ningún país lo ha modificado. Y no lo ha modificado ¿por qué? Porque el sistema en el resto del mundo es súper simple. Las empresas pagan un impuesto y las personas pagan un impuesto. Y en Chile el impuesto a las empresas no lo pagan las empresas, sino que lo pagan las personas. A ver, explica eso. Ocurre que lo que hacen las empresas y lo que se está subiendo ahora de 20 a 25 no es... A ver, se llama impuesto. Yo soy trabajadora de una fábrica de almohadas. Tú eres trabajador de una fábrica de almohadas, si ganas más de 500.000 pesos, pagas impuesto todos los meses. Sí. Y si además tienes un segundo ingreso, tienes que hacer una declaración. Ya. Gano 500.000 pesos, pago impuesto todo. Impuesto. Y el señor que fabrica. El empleador. Ya, y el señor me lo descuenta el empleador. ¿Y el señor que fabrica la almohada? El señor que fabrica paga impuesto igual que tú según lo que retira. Lo que gana, retirar es lo que gana. Él se puede pagar un sueldo. Él se puede pagar un sueldo. Estoy tratando así ya de... Él se puede pagar un sueldo, pero además puede retirar utilidades todos los meses. O sea, gano 100, me pago el sueldo, pero si gano 200, esos otros 100 me los llevo a la casa. No, los retiro de la empresa. Los retiras de la empresa y ¿a dónde los llevas para la casa. Y paga impuestos. Y paga impuestos por los 100 y por los 200. No, por los otros 100. Pero por los dos iguales no. No. Es lo que va a cambiar ahora. Eso te va a complicar, te va a complicar la vida mucho más. Por los dos suma los dos y paga el impuesto por la suma de los dos. Y ahora van a pagar por este y por el otro. Va a seguir igual. Va a seguir pagando igual. La integración sigue. Sí. No, lo que ocurre es lo siguiente, es que el fabricante de almohadas está claro. No piense en el dueño de la empresa, sino que piense en la empresa. Sí. La empresa, según sus utilidades, paga lo que se llama el pago provisional mensual, que como dice la palabra, es provisional. ¿Ya? No es un pago definitivo. Sí. Las personas también. Paga un pago provisional mensual. Ahora, resulta que ese impuesto, si lo retira el empleador, esa utilidad la retira el empleador, ese impuesto que pagó la empresa lo descuenta de su pago de impuesto al empleador. Entonces, porque si no estaría, esa misma plata estaría pagando 2 veces impuestos. ¿Ya? Este es el único país del mundo en que existe ¿Y va a cambiar este sistema. No va a cambiar ese sistema, no va a cambiar ese sistema, pero lo que sí ocurre
y que es el gran alegato de un sector importante de la sociedad, ¿ya? Es que hoy día ese pago de impuestos es solo si tú retiras, si te echas al bolsillo la plata, no si la empresa tiene utilidades. Ahora va a pagar si incluso y ahora si tiene va a pagar utilidad. Aun cuando tú no lo retires. Ok. Ese pago provisional. El fabricante ese de almohada, pago provisional, eso. Perdón que haya puesto un ejemplo tan aterrizado, pero es que cuesta mucho entender a la gran mayoría todo esto. Y tal vez por eso entonces se hacen necesarios estos videos. Ahora, y esta es que gente el video que no habla, explica nada de eso. Esta gente que habla de la clase media, sí, lo que está diciendo es que hay médicos, hay abogados, hay inversionistas inmobiliarios, ya corredores de propiedades, que ganan plata y guardan la plata en sociedades de inversión. Y por esa plata que guardan en sociedades de inversión, no pagan un peso de impuesto. Y si se compran su casa como sociedad de inversión y se la arriendan, no pagan impuesto por la compra de la casa, pero si tú eres un trabajador, un hombre de verdad de clase media, que se compra una casa y tuvo que retirar plata para comprar la casa, tuvo que pagar impuestos por eso. Ahora nos dicen, y ahí hay una diferencia que se está corrigiendo. A través de Twitter, una cadena de grandes, una cadena de grandes supermercados paga menos impuestos que un almacén en proporción. En proporción sí, pero eso se está refiriendo seguramente a otro impuesto que no se está modificando lamentablemente, es parte de lo que uno quisiera modificar, que son las patentes o permisos municipales. Ya. Porque eso tiene un tope en relación, eso se paga en relación al capital y tiene un mínimo, y por lo tanto un kiosco paga el mínimo y tiene un tope, y una gran cadena de supermercados paga el tope, pero la proporción es muy inferior a lo que paga el señor que tiene el kiosco. Bueno, también hay temas que se ha discutido mucho, ¿qué es la clase media? Y a la vuelta tal vez podemos también abordar ese tema y otros, lo que ustedes quieran. Ya, nos vamos a comerciales, estamos acompañados de Nivea Invisible Black and White, protege los colores de tu ropa del blanco al negro, si protege los colores extremos, protege cualquier color. Y también estamos con GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en GAES.cl. Seguimos en el primer café. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en GAES.cl. Y también nos acompaña Nivea Invisible Black and White, protege los colores de tu ropa del blanco al negro, si protege los colores extremos, protege cualquier color. Estamos con Jorge Arrate, con Patricio Duzayán y con Andrés Palma. Bueno, esto de la clase media ha sido la palabra más utilizada tanto en la oposición como en el gobierno respecto a esta reforma tributaria. Muchas preguntas en Twitter si alguien puede ser capaz de definir qué es la clase media respecto a sus ingresos y por qué sí o por qué no se vería afectada con esta reforma tributaria. Brevemente, por favor, si se puede, si no pasamos a otro tema. Yo trataría de definir a la clase media como las personas que viven de su sueldo y que se gastan el sueldo entero todos los meses porque pagan un dividendo, porque pagan la cuota del auto, la cuota de la tarjeta de crédito, ¿Cuánto reciben? Etcétera. No, que viven de un sueldo y se gastan el sueldo todos los meses. El que sea. El que sea, pero que se lo gastan entero. ¿Ya? Que no tienen una capacidad de ahorro, porque los que tienen una capacidad de ahorro uno podría pensar que ya no son clase media, sino que son... Pero es relativo, ¿no? Claro, pero es porque la gente se lo gasta... se lo gasta en su vivienda, se lo gasta en su auto, se lo gasta en el equipamiento de la casa, bueno, pero a fin de mes no salda, salda. Eso es lo típico de clase media. Y pero ¿quiénes son los que están endeudados? A esas personas no les van a afectar la reforma tributaria. Pero todas las personas que están endeudadas con tarjeta lo que hay que hacer todo también es un balance global, porque una cosa son los tributos y otra cosa son los bienes públicos que la ciudadanía pasa a disfrutar financiados por esos tributos. Entonces, cuando se habla de la clase media, que es un concepto muy amplio, porque yo creo que es una franja muy amplia de la población, que va desde niveles relativamente bajos de ingresos hasta niveles relativamente altos. Si lo mides por una encuesta, es toda la población. Claro. Todos se definen como clase media. Nadie se va a definir como clase alta en una encuesta y unos poquitos se van a definir como clase baja. Yo creo que el principal beneficiario va a ser el principal beneficiario, por ejemplo, de la gratuidad de la educación.
Sí. Eso no tengo ninguna duda. Ya, pero entonces, un estamos hogar que haciendo una reforma tributaria para ese propósito. Pero una familia que recibe por mes 800.000 pesos. Es clase media baja. Ya. Ok, entonces... Depende cómo distribuye sus ingresos. Bueno, ese es otro tema, pero... Porque si esa persona... Una familia de 4 personas que recibe 800.000 pesos mensuales es clase media baja. O sea, padre, madre y 2 hijos. Clase media baja. Ya, esa es la clase media a la cual se refiere la oposición que se va a ver afectada con la reforma tributaria. Pero es a la cual se refiere la oposición. Bueno, sí, porque habla de clase media en general. Habla de clase media, pero esa clase media, una persona que gana 800.000 pesos no se va a ver afectado para nada con la reforma tributaria. Una familia de padre, madre y 2 hijos que recibe por mes 2 millones de pesos. Tampoco se va a ver afectada para nada con la reforma tributaria. ¿Y eso es clase media? Eso también es clase media. Yo creo que se ve afectada, pero es que es difícil medir cómo se ve afectada. Cecilia, es el 10% de ingreso más alto el que se va a ver enfrentado a más. 10%. Menos, sobre todo el 1%. Pero eso podrá llegar hasta gente que está en el 10%, pero sobre todo el 1%. Más del 90% de los recursos que se recaudan por la reforma tributaria corresponde a impuestos que va a pagar el 1% de ingresos más altos. Bueno, sí, van a tener que seguir, es cierto, explicando, Mira, Patricio, yo creo que el video tiene una cosa buena. ¿Qué? Que cuando pasen, bueno, la reforma se va a demorar 4 años entrar o más en entrar en régimen completo y después esperaremos, no sé, otros 4 años para ver los resultados. El video todavía va a estar en las redes para que la gente diga, esto fue un Transantiago también. Yo quiero señalar, Cecilia, ¿tú crees que va a ser un Transantiago la reforma tributaria? Yo creo que va a afectar más a la gente de lo que la gente piensa y de lo que se dice. Pero es inevitable, porque se va a traducir en precios más altos. ¿Pero en qué precio más alto? ¿Qué precio más alto? No es fundado. Las empresas van a traspasar sus impuestos a precios. No pueden. Es que eso es una falacia. Claro. Porque los precios los fija la demanda y la oferta. Si una empresa dice, yo voy a subir como... Uno dijo, un empresario dijo, van a subir en un 18% los precios de las viviendas porque están reduciendo la devolución del IVA a las viviendas. Falacia total, porque si ese empresario sube el precio, nadie le va a comprar sus viviendas. Sí, pero entonces el precio de las viviendas no va a subir, pero mira, salvo que los exégetas del mercado no crean en el mercado. Como yo creo en el mercado, yo creo en el mercado, pero yo creo en un mercado competitivo. Pero yo creo que de las viviendas es competitivo y por lo tanto no crítica. Vamos a tener que ver si antes de salir de la reforma tributaria. Jorge Arrate. Que es algo que acaba de decir Patricio, que lo habíamos omitido. En realidad esta reforma va a comenzar a regir el año 2018. Este es un caso muy curioso de un gobierno que no legisla para sí mismo, sino que está legislando para cuando ya no sea gobierno. En ese sentido, yo considero que la reforma tributaria es débil, porque debió haber intentado recaudar con mayor rapidez los recursos para que este gobierno pueda realizar su programa. Fíjese que se puede dar el caso que el año 2018 llegue un nuevo gobierno, una nueva mayoría parlamentaria y derogue la reforma tributaria. Y vamos a haber hecho en Chile una gran discusión de reforma tributaria que nunca va a haber regido. Sí, pero hay una cosa que lo deja amarrada, Jorge. Porque va a ser gradual la reforma tributaria porque se supone que es para financiar la reforma educacional, que también tiene que ser gradual en su implementación. Es imposible hacer la reforma educacional en un año. Y por lo tanto, si dejaste establecido gastos permanentes, que ha sido parte del discurso del gobierno, no vas a poder modificar la reforma tributaria. Puedes modificar la estructura tributaria, pero vas a tener que mantener la recaudación para esos gastos. Pero podría ocurrir que volviera a ganar la derecha. Claro. Y si vuelve a ganar la derecha, podríamos volver a la situación previa a esto, en que el gobierno es estructuralmente deficitario. Así es. Sí, pero no financia gastos permanentes con ingresos permanentes. Otra pregunta. Chadwick dice, no queda más alternativa que decir que no a la reforma tributaria. El presidente ¿Alguna vez ha dicho que sí a alguna reforma tributaria? El presidente de Avanza Chile se mostró partidario, y aquí es donde quiero que también hagan pedagogía. ¿Qué es lo que Avanza Chile? No, se mostró partidario de rechazar... La fundación de Piñera. Es que no sabía, o sea, Chadwick. Sí, el ex ministro. Entonces, se mostró partidario de rechazar la idea de legislar. ¿Qué significa rechazar la idea de legislar? Que se opone a todo. Eso quiere decir, no es necesario cambiar la estructura tributaria. Ya, pero... Eso es porque en el Congreso siempre se ha operado de esa forma. Pero ¿qué pasa si ellos se oponen? Es para dejar sentado que no estás a favor de... Pero se va a votar... y después se vota artículo por artículo igual. ¿Vamos a otros temas? No, a menos que tú pierdas
la idea de legislar. Sí, bueno, pero se supone que no... No. Oye, perdona, se supone, pero yo era ministro del Trabajo, presentamos una reforma laboral amplísima, ampliando la negociación colectiva, protegiendo mejor el sindicalismo. Yo creo que Andrés era diputado en aquella época. Y esa reforma llegó al Senado y fue rechazada la idea de legislar, entre otros con el voto en contra de Sebastián Piñera. Y hasta ahí llegó la reforma. Rechazar la idea de legislar quiere decir, está bien lo que hay, no queremos hacer ninguna modificación. Y si no queremos hacer ninguna modificación en materia tributaria, sabemos que no vamos a contar recursos para una reforma educacional ni para mejorar. Vamos al trabajo a propósito de la encuesta El Diario Cooperativa. La próxima, Imaginación y Universidad Central. La próxima semana, ¿no es cierto? 1 de mayo, se celebra el Día de los Trabajadores. Esta es la semana. Digo yo esta semana, es que cuando se hizo la encuesta era eso. En la Chile, gente que está esperando el feriado dijo, Perdón. En Chile, menos del 10% de los trabajadores está sindicalizado. La pregunta de la encuesta es, a su juicio, ¿sería bueno para Chile que hubiera más sindicatos y trabajadores sindicalizados o más bien piensa que está bien así como está? Debiera aumentar el 78,6%. Esta encuesta lo único que hace es ratificar lo que la ciudadanía y la opinión pública, en todas las encuestas que se han hecho, ha venido planteando en los últimos 20 años. ¿Y por qué entonces no se hace? Esto es el sentido común ciudadano. ¿Y? La gente no se sindicaliza. Sí. Pues la gente no se sindicaliza porque la echan, porque la persiguen. Pero en muchas partes no se sindicaliza porque no quiere. O sea, ¿Y por qué crees tú, Patricio, que no negocia? ¿Sabes por qué? Si tú no estás sindicalizado, tienes los mismos beneficios que estar sindicalizado. El único país del mundo. De nuevo, somos únicos en el mundo. Pero Patricio Usayan tiene... Yo soy partidario de los sindicatos. Sí, pero tiene un punto. Es verdad que no creen ustedes, lo que uno puede observar es que cuando tú le hablas a los trabajadores sindicatos hay un poco de escepticismo, Primero, en Chile somos un país en que la falta gente, de conciencia en general tenemos poca asociatividad. La gente no participa en los centros de apoderados, no participa en las juntas de vecinos, no participa en los sindicatos. ¿Desconfianza? Somos bastante individualistas, desconfianza, otros intereses, no sé. Pero somos un país que en general estamos muy por debajo de otros en todo tipo de asociatividad, lo que genera una serie de otros problemas. Por lo tanto, ahí hay un punto. Segundo, yo creo que la gente, donde puede sindicalizarse, muchas veces prefiere que no, porque ve directivas que están instaladas en el sindicato y que en Argentina el otro día se hacía una medida, salía un artículo sobre los años que llevaban los dirigentes sindicales en los cargos, Moyano, etcétera. Y todos llevaban 40 años. Había uno que llevaba 50 años en el cargo. Parecían parlamentarios chilenos. Más o menos. Tenemos que hablar de la reforma binominal. Entonces, yo creo que hay gente que efectivamente dice, oye, el sindicato dice, sí, no, es que este señor lleva 25 años de presidente. Cecilia, aquí hay que hacer una historia. Hay que hacer una historia para explicarse por qué la tasa de sindicalización es baja en Chile. Yo no voy a hacer una larga historia, pero voy a decir primero lo siguiente. Durante 17 años, durante la dictadura, los sindicatos fueron brutalmente perseguidos. Dirigentes sindicales fueron asesinados, fueron metidos a la cárcel, fueron torturados. Eso es de conocimiento público, eso está en todas partes. Segundo, una vez restablecido el sistema democrático, las reformas que se pudieron hacer son reformas que no dotaron a los sindicatos de instrumentos reales que hagan equivalente la negociación entre la empresa y el sindicato, que es el objetivo de la legislación laboral. Entonces, eso naturalmente afecta el prestigio de los sindicatos. Pero le quiero decir lo siguiente, hay en Chile hoy día un sindicalismo joven que surge en muchas empresas, que está realizando una tarea que es muy interesante y que no está participando, por ejemplo, de grandes organizaciones sindicales donde efectivamente se puede dar un cierto proceso de burocratización, como ha dicho Patricio, que es innegable la experiencia sindical en el mundo. Entonces yo creo que hay que fortalecer los sindicatos, hay que devolverles prestigio, devolverles confianza y sobre todo instrumentos para que puedan cumplir con su tarea. Pero también hay que tener en consideración, yo estaba pensando cuando escuchaba a Patricio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, si tú impones en la Constitución que la organización es voluntaria y que además en cada empresa puede haber N organizaciones, en cada unidad vecinal puede haber N organizaciones, y tú además desde el gobierno
desarrolla una política, como lo hizo la dictadura, de atomizar las organizaciones, entonces las organizaciones pierden prestigio y nadie se quiere incorporar a una. Sí, pero que sea obligatorio no te las prestigia. No, pero sí les da fuerza, les da una estructura distinta. Esto de la voluntariedad y la atomización de las organizaciones. La voy a defender siempre, la voluntariedad si no tengo ganas de estar, ¿por qué tengo que estar de las organizaciones es algo que termina destruyendo las organizaciones. Eso fue el quid de lo que quería hacer la dictadura y lo consiguió. Ahora, no es un test, yo tal vez, respetar la libertad de las personas. Patricio, Jorge, André, no es un test de saber cuánto... cuánta conciencia tienen los trabajadores de su condición de trabajadores, si van o no van a manifestarse el 1 de mayo. ¿Que no sale nadie? No necesariamente. Yo creo que ha aumentado mucho la asistencia a los actos del 1 de mayo. Mucho. Pero no me parece que sea necesariamente un test. Ya. Creo que ese incremento indica que hay una recuperación de la fuerza... ¿De la conciencia de trabajador? De la conciencia y de la fuerza del sindicalismo. Ya, otro tema. Y a propósito de lo que decía Jorge sobre renovación, no nos olvidemos, la presidenta de la CUT es una mujer que tiene 30 y tantos años. El vicepresidente de la CUT, Cachorro Díaz, ¿no es cierto?, tiene 40 años. Así es. O sea, hay una renovación en la dirigencia sindical que es importante. Antes de pasar al binominal, otro mensaje. Está equivocado Arrate. Las modificaciones a las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos permitirán recaudar de inmediato la reducción de la evasión. De los 3 puntos del PIB de mayor recaudación que se pretenden, medio punto es menor evasión. O sea, unos 1.300 millones de dólares. No, yo no he dicho que no vayan a recaudar nada. Okay. Yo lo que estoy diciendo es que es demasiado gradual. ¿No? Yo no he dicho eso y entiendo perfectamente que la estimación es de que medio punto del PIB se va a obtener a través del control de la evasión. Ya, vamos al binominal. Y la encuesta, curiosamente, el 62, digo curiosamente porque ha habido también muchas, lo que se percibe en el ambiente, en los medios de comunicaciones, que no están de acuerdo con el cambio al binominal, muchísima gente, porque piensa que van a haber más diputados, que el gobierno va a gastar más plata, el Estado, digamos, que etcétera, etcétera. El proyecto de ley en el artículo transitorio dice que esto se va a financiar con recursos del Congreso. Sí, o sea, que no va a haber más gasto. Sí. Ahora, usted Dejemos de lado esa discusión, no hay más gasto. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta de fijar una cuota para candidatas mujeres, por ejemplo? El 62% está de acuerdo. Respecto al binominal, el 58,2% dice que es mejor el sistema binominal. Eso es los resultados más importantes. Binominal. Señor Patricio Usayan, hay muchos cuestionamientos respecto al aumento de diputados, de senadores, al supuesto aumento del gasto que va a significar para el Estado y que finalmente no va a mejorar tanto la democracia. A ver, el proyecto que se presentó, a mí que sea más, menos, es súper discutible. O sea, no está así que uno diga, mira, al principio dice que 120 es la cifra que hay que tener, ni 150, ni 155, ni 147. O sea, súper discutible. Yo creo que a mí me parece que la práctica demuestra que más diputados no son necesarios para efectos de la tarea de los diputados, que es legislar. Sí me parece que podría ser necesarios más senadores, porque efectivamente la misma ley que pasa por la Cámara y que la trabajan 120 personas en comisiones, después tiene que pasar por 38. Entonces, uno podría decir, ¿sabes qué? Lleguemos a 50 senadores, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de principio, sino más bien práctica. A mí lo que no me gusta de la propuesta, y lo segundo que quiero aclarar, los sistemas son todos imperfectos, no existe el sistema electoral perfecto, y aquí a uno le puede gustar más uno que otro, y lo que importa es la representación de las personas, pero con distintos criterios. A mí, ¿qué es lo que no me gusta de este? No me gustan los distritos excesivamente grandes como los que está fijando, porque me parece que eso lo único que logra es campañas más caras, por lo tanto los que tienen más capacidad de recursos van a ser candidatos, el que no está metido en el sistema le es más difícil acceder. Segundo, distancia a los parlamentarios de sus representados, porque voy a tener distritos tan grandes en que va a ser campañas mucho más mediáticas, o sea, el que sea más conocido tiene más ventaja, y ya por lo tanto no necesito semana distrital porque es inabarcable un distrito de ese tamaño.
Y lo otro que no me gusta es que está bien en los números. Uno dice, mira, perfecto, vamos a aumentar 14, 15 parlamentarios en la región metropolitana, porque en realidad está subrepresentada respecto a Coyhaique. Está bien en los números. Lo que yo creo que nosotros tenemos que combinar es la regionalización. O sea, para mí, y anoche veía un reportaje en Televisión Nacional sobre Villa O'Higgins, y entrevistaban a unos escolares saliendo del colegio. La mayoría se iba de Villa O'Higgins, o sea, lo único que esperaban era salir del colegio para irse. Entonces, uno puede decir, ¿sabes qué? Ese chileno, ¿por qué va a tener su voto más valor que el de Santiago? Bueno, tratemos de estimular que la gente se quede allá. Una de las formas es que efectivamente tenga más valor, porque voy a tener 15 más parlamentarios preocupados de la región metropolitana, y me dicen, no, es que le agrego uno en las otras regiones, pero a la hora de los cubos sentados en el Congreso, esa región tiene 3 y la región metropolitana tiene 15 más. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir ahí todavía. Nos quedan 4 minutos. Pero todo es discutible. 3 minutos. Yo celebro que se haya presentado este proyecto. Creo que es una deuda muy antigua que se había intentado reparar en 7 oportunidades. Y celebro que el gobierno haya enviado este proyecto. No soy un especialista electoral, pero el proyecto como está, me parece que está bien pensado, que apunta a generar una mayor proporcionalidad a través del sistema electoral de la cifra repartidora. Los distritos precisamente más grandes, con mayor número de parlamentarios, son los que permiten el acceso a los sectores más pequeños, y soy totalmente partidario de la cuota de género. Ok. Y Andrés Palma, por ejemplo... Perdón, ¿puedo? Sí. ¿Tú crees que aumenta la competencia entre los parlamentarios? Yo creo que sí. Sin duda. O sea, poner un distrito con 7 parlamentarios, un distrito con 9 parlamentarios, con 8 parlamentarios, y además duplicar el número de candidatos va a aumentar la competencia. A mí no me gusta esto de duplicar el número de candidatos, pero que va a aumentar la competencia dentro de las listas y entre las listas también. Ahora, el tema a mí lo que me probablemente van a quedar sin efecto las yo limitaría las reelecciones. A mí me parece, estoy de acuerdo. A mí me parece un buen proyecto. Todo el mundo tiene un proyecto distinto en su cabeza, digamos, pero me parece un buen proyecto. El número de parlamentarios me parece adecuado. Es lo que teníamos el año 73, 50 senadores y 155 diputados. Nadie se quejaba el año 73, cuando éramos mucho menos población, de que tuviéramos 150 senadores y 150 diputados. Me gusta además la incorporación de la cuota de género. Yo creo que eso es muy importante también para la competencia. Yo creo que los partidos han estado mal, los partidos de la nueva mayoría han estado mal. Pasa, Andrés, una palabra, aquí como Patricio tiene posturas muy inteligentes. El tema, por ejemplo, el tema que se ha planteado del número, lo hemos dejado a un lado, porque Patricio está de acuerdo que no es importante. Pero la campaña que la derecha ha lanzado contra el sistema binominal ha estado centrada en el tema del número y el tema del costo. Ahora, ayer el ministro no, porque la encuesta mejora la representatividad. Siempre tener más representantes es mejor. Y una reflexión. Depende cómo lo elijas. Respecto a lo que dijo ayer el ministro Elizalde, que quienes ahora se oponen y dicen mayor costo y mayor número, no dijeron nada cuando estaban los parlamentarios designados vitalicios. Esa plata está en el Senado. Porque se aumentaron los senadores 2 millones de pesos cada uno cuando se suprimieron los senadores designados. Pero el proyecto de ley respecto de su financiamiento en el artículo transitorio dice que esto va a ser financiado con recursos propios del Parlamento. Es decir, no hay un aumento de gasto. Ojalá tuviera recursos propios. No hay un aumento de gasto. Bueno, en el fondo con reasignación de los recursos de que dispone. Ya, se vienen muchos otros temas, está intensa la agenda, venimos ya 3 semanas hablando de la reforma tributaria y ahora del binominal, ya parece que mañana se van a enviar algunas propuestas en reforma de laboral y también de educación, así que... Hoy día la presidenta constituye la comisión que va a revisar el sistema previsional. La semana pasada o antepasada constituyó la de la que va a revisar el sistema de ISAPRE. Así que el país está en buen rumbo. Yo creo que está bien que empecemos a estudiar estas cosas. Tenemos que discutir lo de la cuota. Yo tengo mis alcances ahí. Para la próxima tenemos todo el año, yo creo, para eso. Patricio Usayan, Jorge Arrate, Andrés Palma, que les vaya muy bien. Chau, chau.